Bienvenidos a una lección sobre movimiento forzado no amortiguado y resonancia. Volvamos al ejemplo de una masa en un resorte, como se muestra aquí a la derecha. Ahora consideraremos la oscilación forzada. Volviendo a la ecuación que modela la oscilación en resonancia, tenemos mx' doble más cx' más kx es igual a f grande de t para alguna función distinta de 0, gran f de t. Recuerde que m es la masa, c es la fricción, la constante de amortiguamiento k es una constante de resorte, y la gran f de t es una fuerza externa que actúa sobre la masa. Nos interesa el forzamiento periódico, como el no centrado, piezas giratorias o quizás sonidos fuertes u otras fuentes de fuerza periódica. Una vez que conozcamos las series de Fourier, veremos que podemos cubrir todas las funciones periódicas simplemente considerando que f grande de t es igual a f grande sub 0 multiplicado por el coseno de omega 1 t. Porque estamos considerando un movimiento de fuerza no amortiguado, la constante de amortiguación o constante de fricción C es igual a 0, lo que nos da la ecuación diferencial simplificada mx, doble primo, más kx es igual a f mayor sub 0 u multiplicado por el coseno de omega 1t. Recuerde que la solución general es igual a la suma de la solución complementaria en una solución particular. En este caso, la ecuación tiene la solución complementaria x sub c que se muestra a continuación, que es la solución a la ecuación homogénea asociada. Recuérdela. La ecuación característica de la ecuación homogénea asociada es mr al cuadrado más k igual a 0, lo que nos da r igual a más o menos i por la raíz cuadrada de k dividida por m, así que, dado que tenemos dos soluciones complejas, recuerde que esto indica la forma de la solución complementaria, donde omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de k dividida por m. Omega sub 0 se denomina frecuencia natural, es la frecuencia a la que el sistema quiere oscilar sin interferencias externas. Y ahora, antes de que podamos determinar esa solución en particular, debemos considerar dos casos en los que un caso es omega sub 0 no es igual a omega sub 1 y el segundo caso es cuando omega sub 0 es igual a omega sub 1. Consideremos el primer caso en el que omega sub 0 no es igual a omega sub 1. Encuentra una solución en particular, dejamos que x sub p sea igual a un coseno omega 1t más b seno omega 1t, sin embargo, encontraremos que b es igual a 0 dando us x sub p es igual a un coseno omega 1t, a partir de aquí usaríamos el método de indeterminado. Coeficientes que no se muestran aquí para determinar el valor de un, donde a es igual a f grande bajo 0 dividido por el producto de m, y la diferencia de omega 0 al cuadrado y omega 1 al cuadrado, lo que nos da un particular. La solución x sub p se muestra aquí en la parte inferior. Ahora que tenemos la solución complementaria en una solución en particular, tenemos una fórmula para la solución general cuando omega sub 0 1 igual a omega sub 1. La solución general se muestra aquí en la parte superior, mientras que omega sub 0 no es igual a omega sub 1, esto también se puede expresar de la forma que se muestra a continuación. Antes de ver el segundo caso en el que omega sub 0 es igual a omega sub 1. Veamos un ejemplo. Y nuevamente, tan pronto como sepamos que omega sub 0 no es igual a omega sub 1, podemos determinar la solución general simplemente realizando una sustitución en nuestra fórmula. Dado 0.5x doble primo más 8x es igual a 10 veces el coseno de pi t, donde x de 0 es igual a 0, y x prime de 0 es igual a 0 primero. Observe que m es igual a 0.5. K es igual a 8f sub 0 es igual a 10 omega sub 1 es igual a pi y luego calculamos omega sub 0, que es igual a la raíz cuadrada de k dividida por m, dándonos omega por debajo de 0 es igual a 4. Observe que omega sub 1 no es igual a omega sub 0 y, por lo tanto, simplemente realizamos una sustitución en la fórmula anterior para determinar la solución general que se muestra aquí como x y entonces, por supuesto, el segundo paso es determinar c sub 1 y c sub 2 usando las condiciones iniciales. Lo que nos da c menos 1 es igual a menos 20 dividido por la cantidad 16 menos pi al cuadrado, y c menos 2 es igual a 0, lo que nos da la solución particular de abajo. Y la gráfica del movimiento también se muestra aquí a la derecha. Y ahora consideremos el segundo caso en el que omega sub 0 es igual a omega sub 1. Ya que omega sub 0 es igual a omega sub 1, simplemente usaremos omega, tenemos la misma solución complementaria x sub c igual a c sub 1 coseno omega t más c. Sin embargo, esta vez no podemos probar la misma forma de la solución en particular porque omega sub 0 es igual a omega sub 1. Tenemos que dejar que x sub p sea igual a c sub 1 por t por el coseno omega t más c sub 2 veces t. Veces desde que omega t vuelve a notar los factores adicionales de t porque
Omega por debajo de 0 es igual a omega por debajo de 1. Desde aquí podemos tomar nuestra ecuación diferencial dividida por m, y luego sustituir x sub p, y x sub p doble prime en el lado izquierdo y, si simplificamos, obtenemos la siguiente ecuación. Y ahora, si igualamos los coeficientes, encontraremos que a es igual a 0, y b es igual a f bajo 0 dividido por el producto de 2m y omega, lo que nos da un solución particular x sub p es igual a f sub 0 dividido por el producto de 2m, y omega por t por el seno omega t. Dándonos una solución general cuando omega sub 0 es igual a omega sub 1 que se muestra a continuación, y ahora analicemos más de cerca esta solución general. El término importante es el último término cuyo aviso tiene un factor de t, este término crece sin límite a medida que t se acerca al infinito, de hecho, oscila entre f sub 0 t dividido por el producto de 2m, y omega y menos f sub 0 por t dividido por el producto de 2m y omega el primero. Dos términos oscilan entre más o menos una raíz cuadrada de c menos 1 al cuadrado más c menos 2 al cuadrado, que se hace cada vez más pequeña en proporción a las oscilaciones de el último término a medida que t se hace más grande en la figura 2.6. A continuación, vemos la gráfica en la que c sub 1 es igual a c sub 2 es igual a 0, f sub 0 es igual a 2m es igual a 1 y omega es igual a pi. Al forzar el sistema a alcanzar la frecuencia correcta, podemos producir oscilaciones salvajes. Este tipo de comportamiento se denomina resonancia o quizás resonancia pura, a veces se desea la resonancia. Ejemplo, recuerda cuando de niño podías empezar a balancearte simplemente moviéndote hacia adelante y hacia atrás en el columpio establecido en la frecuencia correcta. Estás intentando lograr la resonancia, la fuerza de cada uno de tus movimientos era pequeña, pero después de un tiempo produjo grandes cambios. Por otro lado, los residentes pueden ser destructivos en un terremoto, algunos edificios se derrumban, mientras que otros pueden estar relativamente intactos. Esto se debe a que diferentes edificios tienen diferentes frecuencias de resonancia. Averiguar la resonancia de la frecuencia puede ser muy importante. Espero que te haya resultado útil.